Isaías 53, hermanos. ¿Ya lo tenemos? Quisiera que me siguieran en la lectura de esta palabra, esta porción de la palabra. Isaías 53:1. Fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te pido que sea dirigida a los corazones de mis hermanos de acuerdo a tu voluntad. No nos dejes caer, Señor, en tentación. Quita cualquier preocupación o cualquier intento del enemigo, Señor, de distraernos al mensaje que tú tienes a nosotros. Purifica mis labios, Señor. Perdona mis pecados para que tu mensaje llegue pleno a los corazones de mis hermanos. Todo te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Les había mencionado, mis hermanos, durante la semana esta gran pregunta que en la actualidad tenemos y que el Señor puso en mi corazón. La primera pregunta, como inicia este pasaje: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y tal pareciera que fuera Dios en este pasaje que habla en forma plural. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Lo dice Isaías, lo escribe Isaías. Sin embargo, pareciera que el Señor habla con la Gran Trinidad. Un comentario similar al Génesis, que encontramos en Génesis capítulo 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hablando con la Gran Trinidad, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Aquí nuevamente habla el Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y ante esta pregunta, en la actualidad yo me pongo a pensar, ¿por qué la gente no nos cree lo que decimos? ¿Por qué no puedo confrontar a la realidad y llevar el Evangelio a los demás? Siendo más específico, yo les mencionaba, ¿por qué la gente no quiere ser cristiano? ¿Por qué la gente no quiere ser salva? A pesar de las cosas que tenemos y que le mostramos la realidad. ¿Por qué la gente no quiere hacerlo? ¿Por qué la gente no quiere venir al templo? ¿Por qué la gente no quiere tomar responsabilidades delante de Dios? ¿Por qué no queremos santificarnos si ya somos salvos? Tal pareciera que el Señor dijera esas preguntas. ¿Por qué? Si entregué a mi Hijo Jesucristo, no me crees. Porque si leemos más adelante, mis hermanos, lo que describe en los versículos 2 en adelante, describe la vida de Jesucristo. Pero la pregunta sigue retumbando: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Por qué no me crees? Si yo envié a mi Hijo Jesucristo a morir por ti, a poder estar juntos nuevamente. El versículo 6 nos muestra que todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Y aquí nuevamente marco un comentario que anteriormente decía: a veces nos consideramos tan inteligentes que queremos ser sabios, y el Señor Jesucristo dice: no, eres como oveja. Una oveja no es el animal más inteligente del mundo. Una oveja no entiende. ¿Se han visto cómo están los rebaños de ovejas en un corral? Si abre uno la puerta, se sale una, se salen todas.
Por ahí dicen un chiste, algunos hermanos que dicen, si tienes un corral con 100 ovejas y brinca una y se sale, ¿cuántas quedan adentro? Ni una, porque si se brinca una, se brincan todas y se van para allá y no las puedes detener. Bueno, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos marca como ovejas. Pero la pregunta sigue pensando, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y yo te quiero decir en este momento que quizás tú no creas en un Dios único y creador, porque tu mente ha sido llenada con las mentiras del enemigo, que Dios es universal. La gran mentira es el mismo Dios. La gran mentira del enemigo, hombre, pues si es esa iglesia, es el mismo Dios. Quizá tú quieras creer eso y no quieras creer en un solo Dios único y verdadero, celoso. O quieras creer, quizás no quieras creer en un Dios celoso que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y quisieras mejor hincarte y adorar a imágenes de piedra, o a pinturas, o más allá, a ídolos terrenales, y no quieras creer en ese Dios fuerte y poderoso. O quizás no quieras creer en la Biblia. Otra de las grandes mentiras, ese libro lo escribieron hombres, ese libro se contradice. Cuando me dicen a mí eso, las personas, oye, pero si la Biblia lo escribieron hombres y se contradice, y le pregunto, ¿has leído toda? No, pero me han dicho, o sea, he investigadores. ¿La has leído? ¿Has encontrado esas contradicciones? Y quizás tú quieras creer en eso. Y Dios nuevamente dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y quizás no quieras creer en el poder transformador de la iglesia. Y viene otra gran mentira del enemigo, es que en esa iglesia es lo mismo siempre. Quizás la gente no cree en nosotros, hermanos, o no cree en el poder de Dios, por nuestra culpa, por la forma en que nosotros nos hemos conducido. Porque quizás dentro de las iglesias no está la convicción plena del poder de Dios. El Nuevo Testamento narra una parábola del trigo y la cizaña. Cuando a mí me dicen es que es la misma iglesia, es que son los mismos, yo le digo, no, es que se parece. Jesús lo marcaba así, el trigo y la cizaña se parecen. Y dice la palabra de nuestro Dios que el enemigo salió y sembró cizaña donde había trigo. ¿Ustedes conocen la cizaña? ¿Quién conoce la cizaña? Pues es lo que vienen a decir de otros, ¿no? Bueno, eso es ya la parte emocional. Pero físicamente la cizaña es una varita parecida al trigo. La han visto, sembrada en los campos. Y tiene así sus granitos también. Tienen sus espiguitas arriba. Y tienen, bueno, se parece al trigo. Si ustedes lo comparan, el trigo es igual. Es una vara larga y arriba tiene un manojito de trigos, de semillas. Y dice la palabra de nuestro Dios que el enemigo sembró cizaña dentro del trigo. Y inmediatamente dijeron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el Señor dijo, no, espérate, no la arranques, porque si la arrancas, puedes arrancar un trigo. Y a veces dentro de las iglesias existe la cizaña. Es decir, personas muy parecidas a los cristianos, se parecen, como que se parecen, pero no son. Dice la palabra de nuestro Dios, y Jesucristo lo explicaba de esta forma, deja que madure. La diferencia entre el trigo y la cizaña, que cuando el trigo madura, está cargado de granos y se gacha. Y la cizaña, como no tiene frutos, sigue erguida, arrogante. Y entonces puedes identificar ahora sí cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Es decir, es tiempo de que el trigo dé fruto. Y vas a ver todos los trigos, todas las varitas de trigo, todas agachaditas así, porque están cargadas de trigo. Y entonces dice, ahí vas a encontrar tú la diferencia entre el trigo y la cizaña. Se parecen, pero no son lo mismo.
Déjalos a que tengan prueba. Déjalos que se sometan a situaciones difíciles, porque la prueba trae fruto. Y entonces ahí vas a encontrar que el que se humilla, el que esté cargado de frutos, ese es el verdadero trigo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, en este versículo pregunta todavía, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Cuál anuncio dirán ustedes? ¿Qué anuncio es el que está diciendo en Isaías 53? El anuncio eterno de la palabra de nuestro Dios, la salvación. ¿Por qué la gente no cree en las cosas que le decimos de salvación? El gran anuncio de Dios es la salvación. La Biblia no habla de otra cosa más que de salvación. Y a veces nos dice, no creen, porque como nos comportamos nosotros. Un mensaje para los jóvenes. La Biblia habla de jóvenes. Y habla de muchos jóvenes. Jóvenes de 80 años como Moisés. Más jóvenes. Jóvenes, y lo encontramos, el mayor ejemplo de jóvenes, Daniel. En el libro de Daniel encuentran a jóvenes. Y el primer consejo que el Señor nos da, primero, en Daniel encontramos cómo hacer para que la gente crea en el mensaje de Dios, de la salvación. Tú joven y adulto, dicen que Daniel, cuando fue conquistado el pueblo de Israel, fueron llevados los más inteligentes, los más aptos, los más rápidos, fueron llevados a Babilonia. A los otros los dejaron ahí. Imagínense que llegan aquí y nos conquisten, pues se van a llevar a los más inteligentes. Bueno, se llevan a Daniel. Y Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse. Y creyeron con el tiempo. Lean el Evangelio, lean en la profecía de Daniel. El rey Nabucodonosor, el rey, creyó en el mensaje de Dios por el testimonio de Daniel. Porque él decidió no contaminarse. El cristianismo, hermanos, es una decisión. No es un sentimiento. Venimos al templo porque decidimos alabar a Dios. Decidimos encontrar el mensaje de Dios en nuestras vidas. No es porque siento bonito estar ahí. Bueno, fuera. Es un error grande también. Por eso tenemos iglesias grandes y llenas, porque se siente muy bonito estar ahí. Y emoción. Y salimos del templo y se nos va la emoción. Nosotros venimos al templo porque decidimos, estamos completamente convencidos y hemos decidido servir a Dios. Daniel decidió no contaminarse, no probar la comida del rey y hacerle caso a Dios. ¿Que recibió bullying? Sí, le echaron bullying a Daniel. Le hicieron bullying. Ay, sí. Tú muy acá con tus ensaladas. Ay, sí, pura agua. Y le tiraron a los 4. Porque era Daniel y sus 3 amigos. Y Daniel decidió no contaminarse. Hermanos, si con Isaías 53 encontramos esa gran pregunta que nos hiciera Dios: oye Israel, o Toñito, ¿por qué la gente que te rodea no cree en mi anuncio? ¿Quién ha creído en mi anuncio? El Nuevo Testamento lo ratifica en 2 Corintios 5:20. Dice Pablo en 2 Corintios 5:20 que nosotros tenemos un ministerio. ¿Alguien me quiere decir cuál es el ministerio según 2 Corintios 5:20? ¿Ok? 19, ¿qué dice? Para ser más exactos. Somos sus representantes. Somos sus representantes. Aquí en la tierra. Exactamente. Y tenemos... No estamos en nuestro reino. Es decir, un embajador es el representante del rey en otras tierras. Así es. Y dice, tenemos un ministerio. ¿Cuál ministerio tenemos? Les mencionaba a mis hermanos varones. ¿Qué significa ministerio?